Hola amigos, una vez más les saluda Contra Satanismo, en esta ocasión con un video sobre el plebiscito constitucional de Chile que se llevará a cabo este 4 de septiembre de 2022, como consecuencia del estallido social a mi entender planificado por la élite política de todo el espectro de izquierda a derecha, para sacar sus beneficios económicos y políticos de la crisis generada. Bueno, si tuviese que destacar algo de esta propuesta de constitución sería la democracia directa, aunque esta debiese poder tocar temas de impuestos para poner presión sobre los gobernantes a gestionar mejor los recursos, y no ir avanzando en un constante aumento de impuestos que termine volviendo a la población esclavos impositivos como ocurre en la Argentina por ejemplo, y las atribuciones nuevas al Senat para sancionar colusiones y demás. Bueno, el punto es que la propuesta constitucional lleva una fuerte influencia de la Agenda 2030, tanto por parte de Naciones Unidas, como por ONGs ligadas a esta o que al menos promueven su agenda, como demostraré en este video. Por ejemplo, los primeros presidentes de esta convención, Elisa Loncón y Jaime Baza, firmaron un tratado de colaboración y trabajo conjunto con la ONU. Como pueden ver en el artículo 1, se habla de igualdad sustantiva que va en beneficio tanto de indígenas, como de minorías y disidencias sexuales. Esto de la igualdad sustantiva es un verdadero experimento. Por más que busque constituciones que tuvieran igualdad sustantiva, no encontré, ni siquiera constituciones como las de Ecuador o Venezuela cuentan con algo así. Además, los indígenas tendrán poder de veto, esto en cuanto a sus derechos. Supongo que de aprobarse esta propuesta de constitución será imposible quitarles lo de las autonomías territoriales, debido a ese poder veto. Además de tener sus propios sistemas de justicias, que podría generar que tuviesen castigos diferentes a los de los chilenos, como cuenta este abogado ecuatoriano en el siguiente video. Uno de los elementos más, a mi juicio, más peligrosos en la vulneración, la limitación, casi anulación, limitación del derecho de propiedad constituye la reivindicación territorial indígena. ¿Allá existe eso? Sí, nosotros tenemos este derecho de los pueblos y nacionalidades indígenas, primero a la propiedad imprescriptible, se dice, de sus tierras ancestrales y comunitarias, y a obtener la adjudicación gratuita de esas tierras, y al tema de la propiedad imprescriptible también de las tierras comunitarias. Si tienes dos cosas. ¿Y cómo lo hace el ecuatoriano mestizo que tiene una propiedad dentro del rango territorial? ¿Se la quitan? Sí, efectivamente. Ojo, espera, ojo a los que nos están mirando. Miren, alarma. Ojo, miren, voy a repetir la pregunta. Alarma Al ecuatoriano mestizo, no indígena, que tiene una propiedad en una zona de reivindicación territorial, ¿la pierde, Rafael? Sí, la pierde. Wow. O sea, imagínate la Araucanía aplicado eso. Ustedes con el pluralismo jurídico, que es la facultad de tener distintos sistemas jurídicos entre las distintas naciones. A eso quería ir. ¿Ustedes hayan tenido problemas en que un ecuatoriano, o dos ecuatorianos, o de ecuatorianas, por el mismo hecho, hayan sido juzgados de manera distinta? Sí, claro, por supuesto. A ver, pongo un ejemplo. ¿De qué manera, por favor? La violación a un menor de edad, el convenio 169 de OIT. Entonces te dicen que ellos tienen derecho a juzgar sus delitos. A ver, y cuéntame el caso. Pero el ejemplo, vamos al ejemplo. El que estaba vamos dando. Al ejemplo. Solamente porque fue, a mí me escandalizó. Acá no. Sí, ya la gente se acostumbra a estas cosas. Resulta que un tipo de 21 años le viola a un chico de 14. Si es que actúa la fiscalía y los órganos de justicia nacional, la pena en ese caso era de 7 a 13 años de privación de libertad. Se reunió la comunidad indígena porque eran indígenas. O sea, el chico, la víctima, niño, la víctima, 14 años, violado. El violador fue sancionado con limpiar el parque de la comunidad un día a la semana durante un año y pagar la medicación del niño. Listo. Así nomás lo hemos solucionado. Y eso que ustedes tienen... Y una pregunta, ¿y nadie alzó la voz por eso? Y eso que ustedes tienen exclusión de temas de derechos humanos, ¿no? Perdón, aquí te ahogas nomás, porque ya te acostumbras. Aquí hubo un conflicto entre dos tribus, Tagaeri y Taromenane, que son enemigos. ¿Ya? Entran los unos, los Tagaeris o los Taromenanes, al territorio del otro, le matan unos dos, secuestran unas niñas, se las llevan, las crían como de su propia tribu, llegan los otros, le matan a unos, y la fiscalía interviene. Y la Corte Constitucional dice que no, pluralismo jurídico, interpretación intercultural, la muerte con lanzas es una tradición. Muerte con lanzas. Sí. Hoy pregunta, ¿y qué pasa con los derechos de esa niña
Niña que es mujer, además. Es que, mi querido amigo, usted es un colonialista ideológico. Claro, pero entonces yo te pongo un mote y te hablo de colonialismo cultural. A ver, lo que pasa es que los mestizos somos los malos y entonces tú empiezas a ver como que, entonces tú me estás idealizando al indigenado, entonces los indígenas son buenos. O sea, entramos a la igualdad Entonces, sustantiva. una cosa de estas, no hay que, a ver, perdón, yo no le deseo la cárcel a nadie, ni mi peor enemigo le deseo la cárcel, es terrible. Pero, ¿y cuál es la solución? Entonces no condenemos a nadie. O la solución es que nos autoidentifiquemos todos indígenas, así tenemos, es la única solución para que tengamos todos los mismos derechos. ¿Qué le dirías tú a los chilenos respecto de la experiencia de ustedes y lo que puede pasar en el futuro y los riesgos que tienen estos conceptos plurinacionales tan amplios? A ver, te lo voy a decir sin ambajes. Es más peligroso lo que no te dice tu constitución de lo que sí te dice. Porque por lo menos tú tienes ahí unas cosas que te quedan claras. Hay un pluralismo jurídico, hay una plurinacionalidad. Pero lo que no te dice la Constitución es cuál es el extremo de ese pluralismo jurídico y cuál es el extremo de esa plurinacionalidad. Ni siquiera tienes claridad en eso y hasta dónde puedes llegar. Porque gente que te va avanzando de a poquito, ¿no? O sea, a ver, perdón, yo nunca había escuchado esto en Chile, de que tú vayas a aprobar algo y que alguien te diga aprueba para reformarlo. Es decir, esa es una ecuatorianada, si nosotros hacemos eso. Y plurinacionalidad, nosotros todavía no sabemos a ciencia cierta lo que es, pero sí a dónde nos quieren llevar con esa plurinacionalidad. Grupos encastados, grupos privilegiados con derechos distintos a los del resto cuando les conviene. Eso. Como pudieron observar en el extracto. En fin, para cerrar el punto, así como en dictadura o postdictadura o gobierno militar habían senadores designados para cuidar la Constitución de 1980 por parte de la derecha, así también ahora los pueblos originarios tendrán sus escaños reservados, muy sobrerepresentados con respecto a las ideas de género. El Estado a nivel institucional y también en el sector privado incentivará una igualdad forzosa entre hombres y mujeres, además de cuotas para las disidencias y minorías sexuales, como transexuales y demás. Por otro lado, también la ESI consigue aprobarse a nivel constitucional, y de esta forma insertarse la ideología de género en los colegios tanto públicos como privados. Creo que se les debería primeramente preguntar a los padres qué piensan de esto, y no el Estado arbitrariamente avanzar con esta agenda. Yo personalmente estoy en contra de la ideología de género, pero si alguien cree que es correcto que su hijo aprenda de estas deconstrucciones sociales, bueno, que lo mande a un colegio o una clase donde aprenda eso, pero no debe ser forzado ni impuesto mediante la coerción del Estado, debe ser libre. Espero estar muy equivocado respecto a lo que interpreto de este punto. Si leemos el artículo 78, es curioso que dice que toda persona natural o jurídica tiene derecho de propiedad sobre todos los bienes, salvo a aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y los que la Constitución y la ley declaren inapropiables. Esto me trae a la mente lo que están viviendo los agricultores en Holanda con sus granjas e impuestos a las emisiones de dióxido de nitrógeno. A simple vista me da la sensación de que la poca agricultura y ganadería que tiene el país será poco a poco expropiada debido a posiblemente cuestiones como el cambio climático y demás. Es interesante el uso del término la naturaleza ha hecho comunes, suena mucho a la encíclica Laudato Si. Si vemos por ejemplo en Alemania, donde se tiene este estado de bienestar hiperintervencionista en la vida de la gente, vemos que solo el 48% de la población es dueña de su casa, mientras en Chile un 65% es dueña de su casa o la está pagando, cosa que es muy destacable y positiva y muestra que no todo en estos 30 años ha sido malo. Pero si vemos el programa de gobierno de Gabriel Boric, él hablaba de un programa de arriendos para las familias, porque busca avanzar a un sistema de arriendos, bueno, según explica, para así dar flexibilidad a la tenencia de vivienda de la gente que se cambia de una ciudad a otra. Esto suena a un modelo denominado de rent to share, o modelo de suscripción, como dice el Foro Económico Mundial en el famoso artículo de Aida Autken, en su artículo del Foro Económico Mundial en 2030, nadie será dueño de nada. Es para facilitar el avance de esta agenda que Gabriel Boric busca impulsar su programa de arriendos. 2, con la excusa que antes mencioné. Además, con la nueva constitución ninguna persona que pida asilo o refugio será devuelta a su país, por lo que podría agravar la crisis migratoria que vive el país. Creo que como idea sería positivo colocar las minas antipersonales en la frontera como ocurría en los 80s e inicio de los 90s, preguntándoles a la gente de Colchane si considera si sería o no una buena idea,
Para que vuelvan a tener vidas tranquilas. Los artículos 199 y 200 son peligrosos porque ¿qué sucede si en esa coordinación para enfrentar la migración entre Colchane y las localidades bolivianas de la frontera norte solucionan el tema migratorio o empiezan a tener intercambio comercial considerable con Colchane, localidades aledañas de Bolivia, y esta dependencia al país vecino aumenta? Y luego desea la unión al Estado boliviano y separarse del Estado chileno. Eso sería muy problemático. Con respecto a la educación, la Constitución de 1980 da libertad y no impone principios ni nada parecido a la educación de las nuevas generaciones, cosa que sí hace la nueva Constitución, donde impone principios como el de la educación sexual integral, ideología de género o perspectiva de género e intercultural. Como pudieron ver, la Constitución de 1980 no impone principios de educación, salvo que se oponga a las buenas costumbres, y la Constitución del Ecuador tampoco impone principios de acuerdo a la educación. Finalmente hemos llegado a lo que considero el corazón de este video, con el tema ecologista y la agenda verde de Gabriel Boric, que en campaña prometió cerrar todas las termoeléctricas, y no solo eso sino también destruirlas, cosa que me suena muy similar a lo que hizo Pedro Sánchez destruyendo las centrales nucleares y ahora en medio de la crisis energética necesita energía de Marruecos, o también similar a la destrucción de presas en España para dejar avanzar el agua, y no destruir los paisajes y ecosistemas de la naturaleza, como argumentan los ecofascistas, y que los medios vendidos a la élite argumentan que debido al cambio climático se está generando una desertificación y ola de calor, que no es tal. Por otro lado, Boric apareció en la revista Time, si observan bien la fecha de publicación es de 12 de septiembre, pero debido a la desesperación de la élite globalista por tener a Chile como laboratorio para experimentar se lanzó antes la entrevista. Curioso que Boric haya dicho que debiésemos condicionar nuestras exportaciones a China para que cambien sus costumbres y contaminen menos para así luchar contra el cambio climático. Espero solo haya sido un comentario moral, y no lo haya dicho en serio. Si es así, este tipo en 3 años hundirá a Chile en el subdesarrollo. Vengo de Chile. Específicamente desde la Patagonia, desde el sur de nuestro continente donde este se inicia. Y en Chile, como quizás algunos de ustedes saben, estamos en este momento en medio de un profundo proceso de cambios, de transformaciones, que no ha estado exento de dificultades. Un proceso de cambio que se ha originado en la protesta social, en el seno de nuestro pueblo, y que en medio de la crisis quizás más importante que hemos tenido durante las últimas décadas, optamos por resolverla con más democracia y no con menos. Y de eso justamente se trata el proceso constituyente que hoy está en marcha en nuestro país, democrático, paritario, con participación de los pueblos originarios y que terminará en un plebiscito el próximo 4 de septiembre. Es con esta convicción, con este sentido de urgencia, que también en este espacio hemos, en conjunto con otros países, adquirido iniciativas para proteger los océanos, una coalición de América por la protección de los océanos, como mencionaba el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que en esta propia cumbre nace de la adhesión de Canadá, Panamá, Estados Unidos, México, Perú, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Chile. La protección de nuestros océanos es un acto de supervivencia y por lo tanto debemos tomárnoslo tremendamente en serio. Los países que aún no somos desarrollados, no podemos esperar a los países desarrollados, a China, a India, a Estados Unidos, a Europa, a que se suban más decididamente al carro de la carbono neutralidad y del respeto y protección del medio ambiente en todo el mundo.
Tenemos que dar el ejemplo y eso estamos haciendo justamente con esta coalición por la protección de los océanos. Porque tenemos claro, tal como ha señalado el presidente de Antigua y Barbuda, que si no cambiamos nuestra ruta, nuestra propia existencia como humanidad está amenazada. Y tenemos que hacerlo juntos, no podemos hacerlo por separado. Acá esto es algo que muchos de ustedes seguramente han repetido. O nos salvamos juntos, en colaboración, en cooperación, o nos vamos a hundir por separado. Ustedes pudieron oír lo serio que Boric se toma el cambio climático, incluso siendo nosotros ejemplos en la lucha del cambio climático para las potencias mundiales, aunque eso nos hunda en el subdesarrollo. Una de las primeras medidas medioambientales de Boric fue cerrar ventanas. Eso podría verse como algo bueno, ya que ayudará a descontaminar el aire en esas zonas de sacrificio, pero a la vez causará cesantía en la zona. En fin, es una medida algo discutible. Lo que sí es en extremo una estupidez fue prohibir a los fonderos usar carbón para no contaminar. Con respecto al cierre de las termoeléctricas, aumentaría el precio de la electricidad en un 28%, si no se invierte en generar otras formas de energía. Es interesante que dentro de las propuestas de gobierno de Boric, este habla respecto a la transición energética justa, aumentar la burocracia para aumentar las restricciones a las empresas, y hacerlas avanzar en la carbono neutralidad. Además, su programa de gobierno habla de emplear vehículos. Con respecto a lo que Boric denomina la transición energética justa, el programa de gobierno hace caso con respecto al punto de la transición justa que pone el foco en descarbonización, generación de calefacción distrital o local e infraestructura resiliente y adaptativa. La descarbonización hace referencia a la implementación de energías renovables o energías como el hidrógeno verde. También habla de crear sistemas de calefacción colectivos como funciona en países de España o Alemania, donde la calefacción o energía llega por gas. Es interesante cómo relaciona el tema energético con temas de género y de tribus indígenas. Chile será el primer estado ecológico del mundo de aprobarse esta nueva constitución el 4 de septiembre. A continuación les dejo video sobre la exposición de la ONG FIMA, que fue una de las que promovió el estado ecológico. Muchas gracias. Harry Jürgensen. Muchas gracias. Agradecer la presentación de la ONG FIMA. Me gustó el concepto de democracia ambiental. Me gustaría que realmente tuviéramos antecedentes para ver cómo avanzar en una aplicación efectiva en la democracia ambiental, porque efectivamente el ser humano ha estado dañando la naturaleza por todos estos últimos 100 años, más que toda la historia de la humanidad. Y para qué referirnos a las últimas décadas, en que ha sido lo peor. Ahora, ustedes hablan de que el modelo económico que se aplica en Chile ha sido negativo, extractivo, un alto costo y cargas ambientales muy potentes, y que éstas están no debidamente distribuidas. Me gustaría conocer la opinión de ustedes respecto a cómo ven un desarrollo sustentable, es decir, en función al cuidado de la naturaleza, el respeto a las comunidades, sus culturas, sus tradiciones, y también en función de la economía que necesita el país. ¿Cómo ven ustedes esa distribución de cargas de ambientales? Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, Fernando, la última pregunta y luego pasamos a las respuestas. Buenos días. Gracias por la excelente exposición. Yo traté de anotar algunos datos que me parecieron tan interesante porque son como un resumen importante, así que les agradecería que nos dejaran la información porque es súper relevante todo lo que nos han dicho sobre los relaves, sobre información estadística que nos interesa y nos va a ayudar mucho. Y un poco hablando de esto de la injusticia que hay a nivel territorial, me quiero referir brevemente para iluminar el tema a un caso que pasó hace unos días, que el tribunal
medioambiental de Santiago, ya terminó un juicio que hubo respecto de una empresa que se llama Coesca y en San Javier, una chanchera tremenda. Y dentro de las razones por las cuales favoreció a la empresa, es decir, que puede seguir operando, era que los olores que se emanaban de esa empresa no traían problema a las personas. Y claro, uno puede entenderlo así como problema de salud, y en ese sentido tienen razón. Los olores que había no provoca, yo conozco el sector. Pero son olores desagradables, digamos, y moscas y problemas con las aguas que va a haber en el futuro. Entonces, el tema de los tribunales ambientales, que en estos momentos son Antofagasta, Santiago, Valdivia, son, yo diría, en estos momentos, grandes generadores de injusticia ambiental, por el hecho de estar distante de los lugares donde están los conflictos, digamos. Desde Santiago, viendo temas que son de San Javier, no sé si los jueces fueron a visitar el lugar. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la proyección que hay de estos tribunales? ¿Se van a extender? ¿Va a haber en todas las regiones? Porque eso es lo lógico que hay en todas las regiones. ¿O simplemente se estableció y no se ha dicho nada respecto de cómo va a funcionar en el futuro? Muchas gracias. Tenemos entonces todas las preguntas. Vamos a pasar a las respuestas de ONG FIMA. Adelante. Buenos días a todos y a todas, a todes. Mi nombre es Patricia Araya. Voy a responder algunas de las preguntas. Son varias. Espero que las podamos sacar todas y de todas maneras, si es que no respondemos a cabalidad, por favor, quédense con nuestros correos electrónicos, escríbanos. ¿Lo tengo que acercar? Ya. Ok. Para que podamos seguir este diálogo, porque tal como dijimos en un inserto que pusimos en un diario de circulación nacional el día de instalación de la Convención Constitucional, nosotros estamos acá para colaborar con este poder del Estado. Nos interesa que los resultados de este ejercicio democrático que estamos viviendo sean lo mejor posible. Entonces, para partir con la pregunta 1 sobre cómo acercar el desarrollo de la Convención Constitucional a los territorios, a las personas que viven situaciones de vulneración de sus derechos ambientales, de sus derechos humanos en general. Creo que el ejercicio que se está haciendo desde esta comisión de sesionar en regiones es muy valioso, es emocionante, es algo tan extraño para nuestra institucionalidad que emociona. Yo creo que debiera tener un programa de sesiones, no solo de comisiones, sino que de plenos en regiones. Y no solo en las capitales regionales, porque el centralismo es algo que se vive y se padece en la propia región, donde los conflictos ambientales no ocurren en la capital regional, sino, o sea, también hay algunos que sí, pero muchas veces ocurren en provincias que están alejadas del centro de la polis. También podría resultar interesante tener que la Convención Constitucional tenga oficinas regionales, un espacio a donde las personas puedan acudir de manera permanente, ya que se trata de un poder del Estado. Y algo que podría ser también relevante es que se realizaran o se planificaran conflictos, o sea, recorridos por los lugares que están en conflicto. Es muy importante que el poder constituyente de Chile pueda ver cómo está Chile. Y eso también es parte del reconocimiento de la situación de crisis climática y ecológica que estamos viviendo. Sobre los principios, que era la segunda pregunta, creo que el generar también espacios de diálogo con la ciudadanía es una cuestión relevante. El que la Convención Constitucional tenga institucionalizado espacios de diálogo y de incidencia y de participación ciudadana incidente en la Convención. Sé que eso es materia de la Comisión de Participación Popular, pero creo que eso también es clave, y que esos espacios de participación popular incidente no ocurran solo en las capitales regionales, que ocurran también en las provincias y en las comunas de nuestro país. En todas las comunas del país debieran haber espacios de participación popular incidente. En ese sentido también es muy importante la información, que la información sea accesible. Muchas veces el lenguaje se expresa en términos tales que la gente no es capaz de entenderlo. Y eso es un vicio
que esta convención debiera superar. Creo que eso también es acercar la convención a la gente. Y también buscar los medios de comunicación adecuados para llegar a todas las personas. Puede ser que Internet no sea un medio para que todos puedan llegar y sea necesario utilizar las radios locales, que son un medio muy importante de difusión de información en distintas partes de nuestro país, y también medios escritos o prensa escrita que también sean medios locales. Extraño, por ejemplo, que Televisión Nacional de Chile tenga un programa diario para informar lo que está ocurriendo en la Convención Constitucional, y los canales regionales asociados a esta señal de transmisión nacional también lo informen. Creo que es algo necesario y es algo que se puede hacer. Creo que algunas, no sé si se te ocurre, Gaby, otras cosas sobre los principios, o sea, como sobre estos principios, ¿está bien? Súper. Y sobre gobierno regional y feminismo, las medidas, yo celebro las declaraciones de emergencia climática que han hecho desde la región de Magallanes, desde la región de los lagos y desde la región de Coquimbo. Creo que es un reconocimiento importante a la grave crisis que estamos pasando, pero también hay que reconocer las pocas facultades que tienen los gobiernos regionales para tomar medidas concretas. Entonces, claro, la declaración de emergencia climática de la región de Coquimbo señala que va a haber carbono neutralidad en las oficinas estatales de la región de aquí al 2040 y que van a reducir en un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí al 2024, o sea, al término de su periodo. Cuestión que hay que celebrar sin duda, pero no es suficiente. No nos basta con mitigar, no nos basta con dejar de emitir, porque el cambio climático es un hecho. Chile es un país vulnerable y tenemos que adaptarnos al cambio. Y ahí la preservación y regeneración de los ecosistemas frágiles que están muy dañados, como glaciares y humedales, es clave. La regeneración del bosque nativo, de primera necesidad. Conservar los cursos de agua, que los ríos vuelvan, que el agua vuelva a correr por los cauces, que los ríos corran libres, que no estén embalsados. El agua no se pierde en el mar. Esas cuestiones son muy importantes y que debieran ser medidas que debiera tomar una región y que debiera tomar el país completo. Entonces, muy bien las declaraciones de emergencia climática por el reconocimiento de la grave crisis, pero lamentamos que los gobiernos regionales no tengan las facultades para tomar medidas concretas al respecto. Y sobre la feminización de la pobreza rural, las mujeres estamos en la primera línea de defensa ambiental. Usted lo sabe, convencional, como usted está en esa primera línea. Así que lo sabe, y nosotros lo vemos como una ONG que trabaja con conflictos de Arica, Tierra del Fuego. Vemos cómo las mujeres somos quienes estamos en la primera línea de la defensa ambiental, y se genera esa diferencia de que muchas veces los hombres trabajan en la industria extractiva contaminante y las mujeres al cuidado de los niños, al cuidado de la casa y en todo este trabajo de reproducir la vida, se enfrentan al conflicto ambiental, no porque sean defensoras ambientales per se, sino porque defienden la vida. Y esa es una situación que tenemos que tratar con especial cuidado a la hora de proteger su vida y protegerlas de las amenazas de las que son objeto y del círculo de violencia en el que pueden estar envueltas, a propósito no solo de la violencia machista, sino de la violencia que conlleva la defensa que hacen de sus privilegios quienes son dueños del capital. Eso. Sí. Muchas gracias. Nos excedimos bastante en el tiempo, pero era necesario, habían muchas preguntas. ¿Sí? ¿Queda una respuesta? Sí, adelante. Vamos. Lo hago muy corto. En materia tributaria se mencionó la descentralización tributaria, esa pregunta, por supuesto. Si queremos hablar de que los territorios elijan sus prioridades de desarrollo y digan qué conductas o qué empresas o qué industrias quiero incentivar o desincentivar, por supuesto que esa es una gran herramienta, la herramienta tributaria. Y además también se ha planteado en algunas ocasiones que las sanciones de la superintendencia de alguna manera pueden llegar a los territorios donde son impactados, justamente donde se causan esos daños. Eso uno. Dos, la idea de Defensoría del Pueblo, por supuesto, hay que revisarlo y ampliar las funciones que hoy día, por ejemplo, tiene el INDH, que es muy limitada su facultad. Y por otro lado, hemos planteado que se cree una Defensoría de la Naturaleza que pueda proteger no solo los derechos
humanos ambientales, sino que también los derechos de la naturaleza, intervenir en las evaluaciones de impacto ambiental, ante el Tribunal Ambiental, etcétera. Democracia ambiental, ¿cómo avanzar? Decía aquí el convencional, muy claro. Acceso a la información, acceso a la participación y acceso a la justicia, protección de defensores ambientales. Esos son los 4 pilares del Acuerdo de Escazú. Y eso está clarísimo en ese acuerdo. Se puede integrar a nuestra legislación todo eso, fortalecerse. Sí, incluir el desarrollo sostenible, pero abordar una transición justa, abordar la acción climática, abordar dentro de los límites planetarios también ese desarrollo que queremos como país. Por último, el tema de acceso a la justicia, a los tribunales ambientales. Efectivamente hay que revisar el diseño y acercarlo a los territorios. Tenemos macrozonas muy extensas y se ha hecho un esfuerzo por tener visitas a terreno, inspecciones, eso se ha hecho, pero claramente no basta y hay que diseñar alguna medida de apoyo y asistencia a las víctimas de daño ambiental, a quienes intervienen en los territorios y tener mayor presencia ahí. Yo creo que con eso cierro. Y disculpen por excedernos tanto en el tiempo. Sí, no hay problema. La ONG FIMA recibe un 18% de donaciones de personas naturales, un 3% del premio Goldman, que a continuación explicará Nicolás Moras, quien creó este premio ecologista. Ya hablamos de Diaconia, ya hablamos del más delirante de los amigos de Francia Márquez. Pasemos a los premios Goldman. El premio Goldman que según ella supuso el día más importante de su vida. Nadie ha indagado demasiado sobre el creador de la saga, y me refiero a Richard Goldman, fundador de la compañía de seguros que lleva su apellido. Fue un republicano de izquierda, amigo de Wilmot Hastings Sr., el riguroso padre de Red Hastings, dueño de Netflix. Goldman financió organizaciones de control poblacional como el Centro de Derechos Reproductivos, la Coalición Internacional para la Salud de la Mujer, y financió muy generosamente a la Planned Parenthood, la red abortista dirigida ni más ni menos que por el padre de Bill Gates, William H. Gates Sr., y fundada en 1921 por Margaret Sanger, una enfermera estadounidense que organizó el Congreso Mundial de Población de 1927 en Ginebra, anunciado inicialmente como la 7ª Conferencia Internacional Neomalthusiana. Sanger, deberían saberlo, era tan feminista como racista. Creía que la propaganda de la eugenesia lidera una carrera en el camino de la destrucción de los inferiores. Sus propuestas incluían políticas estrictas de inmigración, el uso gratuito de métodos anticonceptivos, el derecho de las familias tanto a planificar el número de hijos como a segregarlos de los niños de otras etnias y la esterilización obligatoria para personas con bajo coeficiente intelectual. Naturalmente, Sanger tenía amigos tanto en el Partido Nacional Socialista Alemán como en el estadounidense y en el Ku Klux Klan. ¿Estará enterada de esto Francia Márquez? Quizás sí. Algunos dirán que aquellos tiempos se marchitaron y que hoy Planned Parenthood es muy diferente, muy humanitaria, que de hecho han cancelado a Margaret Sanger, la han quitado de su museo, muy a regañadientes. Bueno, quienes crean en el cambio se equivocan. Hasta el Congreso de Estados Unidos ha reconocido que esta organización cometió delitos atroces. David Daleiden, activista del Centro por el Progreso Médico, grabó con una cámara oculta 3 centros de salud de Wisconsin de Planned Parenthood, donde quedó claro que la organización vende órganos y tejidos de fetos abortados e incluso programaba estas interrupciones del embarazo de acuerdo a los órganos que les interesara vender, dejando al descubierto la horrorosa realidad de este negocio. Búsquenlo por ustedes mismos, no puedo poner material gráfico porque si no, adiós canal. Ahora comprendemos mejor por qué Francia Márquez defiende con tanta convicción la legalización de esta práctica en Colombia, al punto de sentenciar que si abortar fuera un pecado, todos los hombres estarían condenados a la hoguera. Al mismo tiempo que apoya literalmente el derecho a abortar hasta el mes 6, cuando ya no se trata de un feto, sino de un niño que incluso podría sobrevivir fuera del cuerpo de la madre. Despenalización del aborto hasta la semana 24 o totalmente. Sí, yo creo que hay que hacer ese camino, pero nos va a costar bastante. ¿Esto es lo que realmente quieren los colombianos? Déjalo en tus comentarios y comparte este video antes de que sea tarde. Goldman, además de eugenesista, era un fervoroso militante del sionismo, admirador de uno de los padres fundadores de este movimiento nacionalista, el supremacista blanco Arthur Ruppin, que por increíble que parezca, estudió con el científico nazi Hans Friedrich Karl Gunther. La hija de Goldman, Susie Goldman Rodman,
Goldman, que unió sus dos apellidos para llamarse Susie Gelman, se desempeña como presidenta del Foro de Política de Israel, Israel Policy Forum, y ejerce una férrea defensa de las violaciones de derechos humanos de los palestinos, que esos sí que viven en verdaderos guetos, bastante peor que los más humildes afrocolombianos. Otro capítulo merece Rhoda Haas, conocida por supuesto como Rhoda Goldman a partir de su matrimonio. Rhoda fue la heredera multimillonaria de la empresa Levi's, líder en el mercado de la ropa, y que no se caracteriza por dar importancia a políticas sostenibles, partiendo de los 1.500 litros de agua que gasta un jean promedio en su vida útil, y con denuncias particulares como la hecha por ambientalistas mexicanos en 2012, donde han contaminado ríos y afectado comunidades que fueron señaladas por la misma Greenpeace Internacional cuando denunció que se han encontrado productos químicos peligrosos en vaqueros y camisetas, que se descomponen en el ambiente provocando contaminación tóxica. Bueno, ya ven, ambientalismo selectivo. Agradecemos al artículo publicado con el nombre Francia y otro Nobel engañoso por parte del portal El Expediente. Fundación Marisla aporta un 38%. Esta fundación fue creada por la familia petrolera Getty, y que hoy está en manos de la empresa rusa Lukoil. Además también esta ONG recibe financiamiento del Ministerio del Medio Ambiente, que aporta un 13% de los recursos de esta organización. Increíble que el gobierno no le pregunte a sus ciudadanos si desean o no financiar una ONG. Slayazo Inter-American Foundation, también financian a la ONG FIMA con un 18% del total de los recursos que recibieron en 2017. Un punto interesante es que la ONG IAF recibe financiamiento de Chile Transparente y el Movili, curioso a lo menos. Chile Transparente, que se hizo el desentendido del tema de los refichajes ilegítimos del 2017, y el Movili, que avanza con la agenda de género. Por último, la ONG HBONG Architect se dedica a crear hogares que sean amigables con el medio ambiente, y todo este tema del desarrollo sustentable. Además, en el tema de la transición justa, descubrí que otra ONG que está metida es la ONG CEBES. A continuación, su presencia en la Convención Constitucional. No, vamos a hacerlo así nomás. Honorables convencionalistas constituyentes, mi nombre es Felipe Fontecilla Gutiérrez, soy licenciada en Ecología Humana de College of the Atlantic, y el día de hoy vengo en representación del Centro de Estudios de la Realidad Social, ONG CERES. Desde el 2014 llevamos trabajando en la profundización de la democracia a través de la investigación y de la construcción de canales de incidencia en el desarrollo de política pública. El día de hoy venimos a compartir con ustedes nuestras perspectivas en materia de medio ambiente y cambio climático a partir de los resultados de los proyectos que llevamos ejecutando desde 2019. Me gustaría comenzar agradeciendo por la oportunidad de estar acá el día de hoy. Soy gay, no binario, y hace 48 años mi abuelo fue tomado preso por la dictadura militar de Augusto Pinochet. Las oportunidades de participación para personas como yo en el proceso de construcción de política pública han sido históricamente limitadas. Nuestras identidades invisibilizadas y nuestros cuerpos cuestionados. El tener hoy un proceso constituyente que nos abra las puertas de participación es un símbolo fundamental de la construcción de un nuevo Chile, diverso e inclusivo, que permita el involucramiento de personas con identidades diversas en los distintos temas relevantes para la construcción de nuestra Carta Magna. Los desafíos que supone el cambio climático incluyen procesos de transformación social, cultural y económica y nos obligan a replantearnos los fundamentos que guían el proceso de desarrollo de nuestra sociedad. No obstante, y a pesar de todo lo que sabemos, aún quedan muchas interrogantes abiertas sobre cómo estos procesos impactan a comunidades que están en primera línea del impacto del cambio climático, como lo son comunidades insulares, costeras, en zonas de sequías, y a poblaciones históricamente marginalizadas, que se ven también desproporcionadamente afectadas por la crisis climática, como lo son mujeres, pueblos originarios, migrantes, la comunidad sexogénero disidente, y jóvenes, por mencionar algunos. De la misma manera, aún no hemos tenido respuestas claras sobre los principios que guiarán estos procesos de transformación. El trabajo que llevamos realizando desde el 2019 en ONG CERES y que hoy vengo a compartir con ustedes se enfoca en tres áreas en particular. Por un lado, la situación actual sobre las capacidades de los jóvenes para enfrentarnos a la crisis climática. Por otro lado, el impacto desproporcionado de la crisis climática a la población sexo-género divergente, LGBTIQ+, y finalmente el proceso de transición socioecológica en materia energética, desde la perspectiva de la justicia climática. Esperamos que las perspectivas que traemos puedan ser incluidas en las discusiones sobre el articulado de la nueva Constitución chilena y que permita construir un Chile más justo e inclusivo, que considere las necesidades y realidades de estos grupos en los desafíos climáticos. Primera parte, jóvenes y cambio climático.
Es indudable que que somos las nuevas generaciones quienes experimentaremos en profundidad los impactos del cambio climático. Las sequías, la desertificación, la pérdida del borde costero, la escasez hídrica, el aumento en frecuencia y escala de eventos climáticos extremos. Y por tanto, seremos nosotros quienes nos enfrentaremos a las consecuencias de las decisiones que se están tomando hoy en día. No obstante, el sistema político y legislativo imperante continúa perpetuando el adultocentrismo y nos deja generalmente fuera de la toma de decisiones y del desarrollo de política pública. De la misma manera, a pesar de los esfuerzos que se han hecho en integrar el cambio climático en la malla curricular, el sistema educativo vigente continúa sin integrar de manera transversal la temática a través del currículum, dejándolo segregado a unidades dentro de ciertas asignaturas. En la educación superior, continuamos viendo un sistema que entrena a los jóvenes para participar de la economía extractivista y no desarrolla capacidades que nos permitan enfrentarnos a los desafíos que la crisis climática supone para nosotros. En nuestro trabajo con jóvenes hemos visto que a pesar del interés que existe en la población juvenil a trabajar en las temáticas climáticas y de las habilidades profesionales que poseemos, nos vemos muchas veces forzados a limitar nuestro trabajo climático al activismo, a través de organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro, que muchas veces no cuentan con los recursos financieros necesarios para sostener el trabajo y para entregar oportunidades remuneradas que efectivamente las y los jóvenes profesionales podamos dedicarnos a tiempo completo a este trabajo. En su lugar tenemos que participar del mercado competitivo basado en un sistema capitalista y extractivista. Asimismo, hemos visto también que los jóvenes interesados en participar del proceso de desarrollo de política pública muchas veces no poseen los conocimientos y habilidades cívicas y técnicas para participar efectivamente de los procesos de construcción de esta política. Las transformaciones en los sistemas educativos, para que estos aseguren el desarrollo de capacidades para los empleos del futuro, tiene que comenzar por el reconocimiento que los y les jóvenes somos seres capaces de tomar decisiones y de participar en el espacio cívico, una perspectiva que desafía un modelo político adultocentrista y que pone en el centro los derechos de los niños, niñas, adolescentes y adultos jóvenes, un sistema que valore nuestras voces y que nos reconozca como interlocutores válidos para el proceso político. Vemos la nueva Constitución como una oportunidad para garantizar el derecho a participación de niños, niñas, adolescentes y adultos jóvenes, así como también de garantizar nuestra protección y la protección de nuestros derechos frente a los impactos del cambio climático. Punto 2. Cambio climático y la comunidad LGBTIQ+. Una de las áreas menos exploradas en la investigación son los impactos diferenciados del cambio climático en la población sexo-género divergente. El estrés de las minorías sexuales y de géneros es uno de los elementos de los que más se puede encontrar en la literatura, pero desconocemos estudios que vinculen de manera directa el cambio climático con el déficit psicosocial que afecta a la población sexodivergente. No obstante, la crisis sanitaria del COVID-19 nos permite inferir que el cambio climático y las crisis asociadas acentuarán los niveles de desigualdad expresados en el aumento del estrés de las minorías sexuales y de géneros. Usualmente, este estrés está referido a las consecuencias psicosociales de vivir en sociedades patriarcales, heteronormativas, cissexistas y basadas en el binarismo de género. Numerosos estudios han constatado y analizado las consecuencias del COVID-19 en la población sexodivergente. Se habla por lo general de una agudización de la desigualdad. Uno de los fenómenos que saltó a la vista durante los primeros 6 meses de la pandemia fue el fenómeno del retorno obligado a hogares hostiles, en los que se dan dinámicas de violencia, abuso, discriminación, no reconocimiento y cuadros de deterioro psicoanímico agudo. Esto es vinculante con el fenómeno del sexilio, el decidir irse de la casa o del país a causa de estas dinámicas, que ha sido un denominador común para lesbianas y personas de género variante. El estudio Consecuencias psicosociales del COVID-19 en la población LGBTI+, por la Universidad Andrés Bello, demuestra que las áreas que más se han visto afectadas para la comunidad LGBTIQ+, son en orden de incidencia, de más prevalente a menos prevalente, la pérdida de oportunidades de empleo, la pérdida de oportunidades académicas, la suspensión de tratamientos médicos, el abandono de estudios, la pérdida de empleos, el hostigamiento, la homofobia, la transfobia, la bifobia, la lesbofobia y la violencia intrafamiliar. Si bien podemos inferir que estas mismas áreas se podrían ver impactadas por la crisis climática, aún falta investigación que nos permita constituir datos que informen el desarrollo de política climática género responsiva que incluya a la comunidad LGBTIQ+, y en particular que reconozca los impactos diferenciados en personas transgéneros y no binarias. Hoy en día, la política climática género responsiva que Chile ha ido desarrollando termina en la inclusión de las mujeres cisgénero, sus necesidades y realidades. Un avance innegable en la materia, pero que no obstante continúa invisibilizando nuestras realidades como personas sexogénero divergentes. La nueva Constitución de Chile
debe incluir a la población LGBTIQ+ en todas sus áreas y permitir de esta manera vehiculizar la inclusión de nuestras identidades en el desarrollo de política climática, y que nos permita acabar con un sistema político patriarcal, heteronormativo, cissexista y basado en el binarismo de género, y nos permita transitar hacia un sistema inclusivo que reconozca y respete las identidades sexo-género divergentes, protegiendo nuestros derechos y entregándonos las herramientas legales necesarias para velar por ellos. Transición justa. A pesar del actual reconocimiento por parte de la comunidad científica de la responsabilidad de las sociedades intensivas en carbonos en el proceso de cambio climático que amenaza toda la vida en la Tierra, y de la existencia del Acuerdo de París para mantener el calentamiento de la temperatura promedio del planeta muy por debajo de los 2 grados Celsius, hemos sido testigos de cómo fricciones político-económicas han producido un retraso excesivo en el proceso de transición hacia economías bajas en carbono. El 2021, el sector energético, que engloba energías utilizadas en la industria, el transporte, los edificios, la agricultura, la pesca, así como también las emisiones fugitivas en generación y combustión de combustibles sin alocación, contribuyeron con el 73.2% del total de emisiones de gases de invernadero totales. Si bien la presión y la lucha incansable de organizaciones y defensores ambientales alrededor del mundo ha logrado que la demanda global del carbón haya disminuido desde el año 2015, las relaciones de poder se mantienen estables y aún no estamos cumpliendo con los plazos que nos exige la ciencia. A nivel global, Latinoamérica ha sido históricamente utilizada como territorio de extracción por empresas transnacionales. Y esta relación neocolonial forma parte importante de los medios de vida de muchas comunidades a lo largo de la región, cuyas economías llevan siglos dependiendo de las actividades extractivas, destinadas a satisfacer la exagerada demanda global de bienes naturales e impidiendo la superación del modelo fósil. En el marco de esta dependencia económica, cultural y política, se promueve la mantención de la desregulación ambiental en nuestros territorios, con el fin de hacer aún más rentable estas actividades de inversión extranjera, sin importar su contribución al calentamiento global, los límites planetarios, ni la propagación de conflictos socioambientales. Las condiciones de esta transición, para qué, con quiénes y para quiénes, siguen forjándose a partir de las relaciones de poder actuales, y no necesariamente con una planificación dirigida hacia la calidad de vida y de las personas y los ecosistemas. Así, la oportunidad de mitigar y postergar los efectos del cambio climático presenta el riesgo de caer en las mismas lógicas que han perpetuado la desigualdad e injusticia ambiental. Los programas de transición energética corren el riesgo de ser capturados por grupos empresariales y gobiernos estrechamente vinculados a la crisis climática, lo que podría limitar la ambición y efectividad del proceso, con el fin de asegurar sus propios intereses y políticos económicos. Así, ante la acelerada movilización de capitales globales hacia una transición energética, en Latinoamérica y en Chile urge profundizar sobre qué condiciones queremos llevar a este proceso, o en otras palabras, reflexionar sobre qué entendemos por una transición justa. Esto implica apropiarnos de este concepto acuñado en Norteamérica y Europa para reinterpretar sus principios desde nuestras realidades. Nosotros tenemos estos principios desarrollados en el reporte de transición justa en Latinoamérica, que pueden encontrar también en nuestra página web y se los podemos hacer llegar, y que me gustaría como mencionar que esperamos que la nueva Constitución pueda asegurar que esta transición incluya estos principios de democratización, participación, derechos humanos, soberanía, descentralización, reparación y restauración, equidad, transición planificada, y que alcance el potencial para una transformación socioecológica profunda. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Le damos un aplauso al Centro de Estudio de la Realidad Social. Pasamos entonces a las preguntas de los convencionales. ¿Alguna pregunta? Hay una pregunta en el Zoom. Cota, adelante. Gracias. Bueno, un gusto, Felipe, muchas gracias. No conocía este centro, así que agradezco que haya salido seleccionado en el concurso la ONG. Me gustaría que aprovecharas los últimos minutos para profundizarnos un poco de esta transición justa en Sudamérica, si nos puedes dar los principales puntos. Gracias. Gracias. Sí, Cota. por supuesto. ¿Algún otro convencional tiene alguna pregunta? Si no, para darle el pase a Felipe para responder. ¿No? Ya, adelante Felipe, tienes 3 minutos. Gracias. Súper.
Mira, nosotros hicimos un proceso de participación con personas de Chile, Perú, Argentina y Bolivia, donde juntamos a los movimientos feministas, medioambientales, a los sindicatos, a pueblos originarios, comunidades indígenas, comunidades campesinas y rurales, y entre todos armamos una definición de qué es lo que significa la transición justa para nosotros. Y lo que encontramos fue que la transición justa plantea una transición energética que transforme las relaciones de poder entre los grandes emisores y el resto del mundo, para detener el avance y profundización de los conflictos socioambientales en los territorios. Frente a eso, armamos una serie de principios, encontramos una serie de principios comunes que incluyen la democratización, participación de derechos humanos, que básicamente tiene que ver con que las comunidades y los territorios puedan participar efectivamente de la toma de decisiones respecto a esta transición, que incluye un respeto irrestricto a los derechos humanos durante la transición, particularmente a comunidades indígenas, y que respete el derecho a la consulta. Que también otro principio es la soberanía y la descentralización, que incluye la autonomía, la autogestión, la mantención de la identidad territorial y el desarrollo de capacidades, la reparación y restauración, que tiene que ver con tomar en cuenta los daños históricos que se ha hecho durante el desarrollo energético y que se restaure el medio ambiente una vez comience la transición, quitando los pasivos ambientales. Erradicar las zonas de sacrificio es fundamental en este proceso también, y generar compensaciones económicas a comunidades y trabajadores que se ven afectados por la transición. El principio de equidad, que se resuelvan los problemas de pobreza energética con energía limpia, accesible, confiable, que los territorios donde se instalan proyectos de energía se beneficien de su generación y que se abastezcan a las localidades, entregando también trabajos. La transición planificada, que incluye el proceso de descarbonización, que evite pérdidas de empleos de trabajadores y que promueva el desarrollo de las comunidades, y que se alcance el potencial para una transformación socioecológica, que básicamente tiene que ver con dejar de subsidiar combustibles fósiles, de cambiar la dependencia del extractivismo, de cambiar el modelo productivo a otras actividades de mayor complejidad, disminuir la demanda energética también, porque la instalación de renovables no es suficiente. Necesitamos cambiar la propiedad, el control, la escala, los objetivos de estos proyectos. Necesitamos también reconectarnos con formas ancestrales de relacionamiento con la naturaleza, evitar el capitalismo verde, las falsas soluciones. Nosotros vemos la transición justa como un cambio civilizatorio. Creemos que hay una oportunidad gigantesca de vencer el modelo neoliberal, que nos lleva a la crisis climática, que es causante de esta crisis a la que nos enfrentamos, y a través de estas transformaciones también unir a distintos mundos que hoy en día se encuentran segregados en luchas individuales, pero que estamos luchando contra causas comunes. Entonces vemos un potencial de transformación muy profundo en todo lo que es la transición justa. Muchas gracias, Felipe. Le damos entonces otro aplauso a la ONG SES. Pasamos entonces a la siguiente organización. La siguiente persona. Como pudieron ver, ha quedado en evidencia la Agenda 2030 tanto en el caso de la ONG FIMA como de la ONG CERES, que inclusive en su página web muestra abiertamente los OTS de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Es curioso lo mucho que insiste el proyecto constitucional en el cuidado del medio ambiente, en promover un equilibrio armónico entre el ser humano y la naturaleza. Además de promover e incentivar energías verdes o renovables y demás, para ese desarrollo sostenible, con el cual es sabido que unos pocos se llenan los bolsillos, a costa de la ciudadanía. Además, en el artículo 14 e inciso 3, se declara a América Latina y el Caribe como zona prioritaria para nuestras relaciones comerciales. Es casi como si se quisiera facilitar o promover la creación del... Es llamativo que el sistema educativo deba hacer énfasis en el tema ecológico. Me da la sensación de que será un adoctrinamiento y se formará a jóvenes con ideas radicales respecto al cambio climático, y formar conciencia ecológica como menciona en los artículos 36 y 39. Eso de darle derechos a la naturaleza creo terminará siendo radicalizado, puesto que Boric ya ha firmado el acuerdo de Escazú y con esta nueva constitución las ONGs tendrán más fuerza para dañar a los agricultores y ganaderos.
Lo de los ganaderos lo digo porque a los animales se les ha considerado sujeto de derechos. Realmente creo que con el tiempo las ONGs piensan dañar el rubro ganadero diciendo que es muy cruel como matan a los animales, y eso que aún ni siquiera se ha decretado una alerta climática a nivel nacional o mundial, porque ahí sí que se va a forzar la disminución de producción de carne para que las ovejas, vacas y demás animales emitan menos emisiones de CO2. Con los medios de propaganda masiva son capaces de someter a la gente y pedirle que haga cualquier tipo de sacrificio. También me parece curioso que se hable de bienes comunes inapropiables. Esto claramente ha sido tomado de la encíclica de 2015 del Papa Francisco Laudato Si, donde usa términos como la casa común, o bienes comunes globales, todo esto muy socialista. Por cierto, irónicamente en la convención resultó electo un jesuita llamado Benito Baranda, que entre sus prioridades tenía el medio ambiente. Puede parecer bien intencionado, pero si es muy radical, eso termina implicando estancarse en el subdesarrollo. Curioso que Francisco hable de que el Papa Juan XXIII decía que faltaba una autoridad política mundial para que gobernase el mundo de forma armónica. El mismo Papa Juan XXIII que según dicen habría tenido un encuentro con un extraterrestre. ¿Será acaso que sabe Francisco que la agenda climática y extraterrestre se cruzarán en los próximos años al terminar o poco antes de terminar la década? Ya lo veremos. El tema de la industria ganadera está siendo atacada desde dos lugares. Una porque supuestamente contaminan mucho con los fertilizantes y gases que emiten los animales, y desde la perspectiva de la salud para justificar las repentinitis, que todos sabemos a qué se deben, y como veremos a continuación el político chileno globalista Guido Girardi culpa a las carnes rojas. A continuación video. La carne roja podría producir problemas cardiovasculares como infarto al corazón, como infarto al cerebro. Acaba de publicarse un estudio reciente, el 1 de agosto de este año, que señala justamente eso, que la carne produciría metabolitos y estos metabolitos aumentarían la posibilidad en el organismo, en la sangre, de generar coagulación y generar alteraciones y placas de arteriosclerosis que podrían generar enfermedades cardiovasculares. Y al mismo tiempo, la carne también aumentaría el índice glicémico y que también por esa vía podría también generar enfermedades cardiovasculares. Hay que recordar que ya se había señalado que la carne roja y los embutidos podían producir también cáncer. ¿La recomendación cuál es? Bueno, evidentemente la única prevención es disminuir el consumo de carne. Comer ojalá máximo una vez a la semana. Esa es la recomendación, comer 5 porciones de fruta y verdura, hacer actividad física y al mismo tiempo dormir al menos 7 horas para las personas que son adultas, más para los jóvenes, y no consumir alimentos que tengan alto índice glicémico, es decir, por ejemplo, azúcares o harina refinada blanca. Cuidemos la salud porque esta es una de las principales causas de muerte y causa de enfermedades, hospitalización, son los infartos al corazón, al cerebro y todas las complicaciones cardiovasculares, aun si a eso se le agrega el cáncer. El potencial fraude que pueda haber el 4 de septiembre es preocupante, ya que yo mismo he verificado que un pariente lejano muerto puede votar. Cosa que es muy extraña. Además de jóvenes a los que se les ha hecho votar en colegios, como cuenta esta madre junto a su hijo en el siguiente video. Ya miren, respecto a lo que ha pasado, me he comunicado con mamás del curso de mi hijo, vamos a hacerle una demanda a la profesora, lo cual la directiva de la escuela no está de acuerdo, dice que no tenemos que hacerlo, que tenemos que seguir los protocolos del establecimiento. No me parece, porque yo ya lo he hecho, he ido a poner muchos reclamos contra esta profesora y aún así no he tenido ninguna respuesta. Aquí está mi hijo, le pedí que estuviera en este video para que les explicara a él bien lo que los hicieron hacer y cómo la profesora los trató a ellos, porque no fue solamente a mi hijo, fue a varios. Y no es algo que yo haga campaña contra el rechazo o contra el apruebo, no, pero a mí me parece mal lo que están haciendo porque los obligaron a votar apruebo. Si los obligan a votar apruebo es por algo. Bueno, ahí está mi hijo, que les explique bien y que conforme con la situación. Ya, la profe Cindy Villagra nos hizo votar apruebo porque según ella es mucho mejor que la constitución antigua, la de 1980.
y no hizo votar, también dijo que votáramos a prueba, sí o sí. Yo puse rechazo porque no estoy de acuerdo con la nueva constitución. Y me retó, me trató de tonto. Y varios insultos más. Entonces, después se llevó los votos y no hizo firmar cuando estaba el RUT al lado de cada... En una hoja estaba el RUT al lado. Votamos yo y como 4 compañeros más, rechazo, y nos empezó a retar a los 4, diciendo que no iba a anotar, que era anotación gravísima. Y yo le dije que no nos podía anotar porque no tenía justificación. Y ahí se enojó más y me quiso anotar de verdad, por responderle cuando ella ocupa el celular en clase todo el día y pasa sin mascarilla. Ya, o sea, contexto, a todos los niños que ella hizo votar, tenía una hoja escrito su RUT y lo hizo firmar a todos, con el RUT al lado. Y en ningún lado decía que era un material pedagógico, ¿o sí? No decía que era material pedagógico, y se habló con el director y el director dijo que no tenía idea de la situación, que no sabía por qué la profesora estaba haciendo esto, que él no estaba en conocimiento. O sea, ¿de qué estamos hablando? No es hacer polémica ni campaña contra ninguna de las dos, ni apruebo ni rechazo. Es dar nuestro malestar de lo que está pasando. Es curioso que Boric, en algo que pasó desapercibido en la revista Time, se atreva a decir que si gana el rechazo, llamará nuevamente a una convención constitucional, cuando es probable que a la gente no le interese una nueva convención constitucional, o al menos hayan dudas sobre la metodología del sistema que se está proponiendo, quizás desea expertos, una reforma de mano de los diputados o algo así. Pero él quiere imponer una nueva convención constitucional llena de gente influenciable y pro Agenda 2030. Yo creo que si gana el apruebo, el destino de Chile está echado como laboratorio de las élites globalistas para implementar la Agenda 2030, que yo creo que al terminar la década estará implementada en todo el mundo, y el nuevo orden mundial será oficial. Si gana el apruebo, creo que las guerrillas del sur aumentarán, se terminarán extendiendo hasta el extremo sur y quizás hacia el lado argentino también se extienda, lo que causará que la tierra patagónica se desvalorice, y más tarde tanto los judíos como los chinos puedan venir y creo que Chile podría vivir una situación como la de Sri Lanka tal vez el próximo año o en los próximos 3 o 4 si se aprueba esta constitución y empieza a joder a los agricultores como ya se está haciendo en Europa, Australia por el cambio climático. A continuación les dejo video con un hombre que cuenta que el gobierno le quitó subsidio para comprar fertilizantes y también una propaganda de una agrupación de agricultores que es consciente de la gravedad de la propuesta constitucional, de cómo daña el país y a ellos especialmente. Muy distinto a lo que creen los citadinos y capitalinos que se juntan en show masivo por el apruebo. Buenas tardes. Aquí acordándome de su persona, pasando unos malos ratos terribles. El viernes fuimos a una reunión que venía la Alejandra Sepúlveda, que no tiene ni un respeto por la pobreza. Vino el Ceremi de Agronomía, el ministro de Agricultura, y sabe, nosotros tenemos unos beneficios que el Estado nos llega ciertas veces al año. Yo compré una máquina y se hace factura y la factura la paga el Estado. 1 milloncito al año. Es poco, pero es 1,3 millones por ley. Y fuimos a la reunión famosa. Hablaron del Bori, que el Bori estaba a dar todo, que el presidente Bori está preocupado. Y al final nos dieron un cheque simbólico. ¿A dónde va este cheque simbólico? Le dije, yo quiero el beneficio que ustedes me dan, porque si yo no compro la máquina, porque si ustedes no me la devuelven, ¿cierto? Yo no compro la máquina porque no me está protegida por el Estado, me devuelven la pata. No es que le vamos a dar un cheque simbólico, ponga sinvergüenzas de mierda. ¿Cheque simbólico para qué? Yo no voy a ir a pagar el saliche que debo, no voy a pagar la urea que debo, con un cheque simbólico, sinvergüenza. Vamos a soportar a estos hueones. Con todo el respeto que usted se merece, usted no se merece, está porque usted es un caballero. Pero nosotros también somos personas. Y los paga con un cheque simbólico. ¿Hasta dónde la falta de respeto? Yo quiero viralizar esta cuestión. Quiero que usted, en nombre mío, de este guaso de mierda, engañado, estafado por el Estado, por estos buenos del Prodesal, me dan un cheque simbólico que no tiene nada. Por favor, ¿hasta dónde llegamos las sinvergüenzuras del presidente Boric?
a nombre del Boric, que está preocupado de qué, de no pagar. Esta plata la iríamos a recibir hace 2 meses atrás. Hacen una reunión maldita para decir, vamos a dar un cheque simbólico. Señor, ¿hasta dónde vamos a soportar? Aquí va a quedar la cagada. Hola, mi nombre es Sandra Saavedra, soy de Quillota, llevo más de 15 años trabajando en la agricultura, packing, cosecha y todo lo que tenga que ver en el campo. Si se introduce como límite a la propiedad la función ecológica, lo cual traerá nuevas obligaciones a los propietarios, o bien permitirá la expropiación por razones medioambientales, ¿cómo se verá afectado el trabajo en la agricultura? Aportemos al desarrollo de todos con los pies en la tierra. En lo personal, creo que en el norte es posible que Boric le entregue salida al mar a Bolivia, quizás por algún nexo de los pueblos originarios del norte o algo así, al menos a su ministro de Economía Grau no le molestaba de darle mar a Bolivia. En fin, si gana el apruebo, Chile será cercenado y laboratorio de la Agenda 2030. Además, si ganase el rechazo, creo que habrán años difíciles los que vienen, pero al menos no serán tan difíciles como si gana el apruebo, además de que el descontento hacia el gobierno de Boric irá en aumento con el pasar de los meses. Si te gustó este video puedes darme un aporte por Patreon, también puedes darle me gusta a este video, coméntalo, comparte en todas tus redes sociales. Que Dios permita que el país no se hunda tan rápido y nos permita abrir los ojos a nuestro entorno sobre la agenda globalista. Hasta la próxima. Dios les bendiga.